Hoy seguimos con Historia de Canarias. Queremos saber más sobre la conquista del archipiélago. La orden es efectuar el desembarco en la isla de la Gran Canaria para hacer el relevo de la guarnición que se encuentra allí desde hace varios meses. Es deseo de sus altezas que la isla sea ocupada pacíficamente. Es un fragmento de la película Tirma, una de tantas que cuentan la historia de la conquista de las Islas Canarias. Esa historia está escrita en unas crónicas. Hasta ahora, para entenderla, había que conocer el castellano antiguo. Ya se ha traducido para el gran público y nos ayuda así a conocer más sobre los aborígenes canarios. Carlos Álvarez, bienvenido. Hola, bienvenido. Muchas películas Gracias. que cuentan de una forma o de otra, siendo real o siendo no real, la conquista. En este caso es muy película. Muy película, muy ¿verdad? Real, muy ¿Por qué es tan real, importante, Carlos, conocer realmente las crónicas de la conquista del archipiélago? Bueno, importante, yo creo que es el origen un poco de la sociedad actual, ¿no? Se cuenta, bueno, pues cómo fue el proceso primero de Jean de Bethencourt y de los normandos y posteriormente de el resto de los conquistadores. ¿Quién escribió estas crónicas antiguas? Las tres crónicas que se conservan son tres crónicas que se conservan las tres, pero son copia las tres de una crónica madre que nunca ha aparecido. Entonces estas tres copias son de escribanos por encargo, han hecho una copia de una crónica original y esa crónica original nunca ha aparecido. Hay distintas teorías sobre la autoría, pero nos parece que es evidente que es alguien que acompañó a Juan Rejón o en todo caso también a Sotomayor, a Jaime de Sotomayor. Por tanto, son los vencedores de esa conquista. Sí, lógicamente las crónicas las escriben los conquistadores, son los ganadores. Pasa siempre, claro. Normalmente en esa época sí, y más cuando los conquistadores llegan a una sociedad en la que no hay una tradición escrita, al menos que conozcamos. No hemos llegado a descifrar las características de la escritura líbico-bereber que puede quedar, entonces la única que queda es la del conquistador. Pero sí es verdad que nos ayuda a todos a comprender un poco más también a los aborígenes canarios, porque se habla de ellos, evidentemente. Claro, nos ayuda a ver cómo fue la visión que tuvieron los primeros europeos de interpretar y cómo interpretaron la sociedad aborigen, la sociedad a la que llegaron. Si la interpretaron acertadamente o no, bueno, pues eso ya queda para otro estudio, para otro nivel. Pero sí, está claro que nos dan la visión de su organización social, de su organización religiosa, de los principales alimentos que tomaban o de las costumbres más seguras, ¿no? Digamos, más arraigadas, y cómo la interpretaron pues estos cronistas. Hay que pensar también que el cronista difícilmente hablaría la lengua de los canarios primitivos, ¿no? No hablaría, por lo tanto necesitaría un traductor, un lengua que llamaban, o sea que ya le llegaba una versión un poco nunca de primera mano. ¿Qué es lo que le ha llamado a usted la atención de estas crónicas, Carlos? Yo las crónicas ya las conocía para escribir las novelas, tanto La pluma del arcángel o La señora Beatriz de Bobadilla, señora de Romero y Fierro, había usado las crónicas. Entonces yo conocía el contenido de las crónicas, lo que no me había fijado tanto era en el detalle del lenguaje, ¿no? Entonces en el lenguaje hay cosas muy curiosas, muy bonitas, hay expresiones, algunas de ellas que las he conservado porque me han parecido realmente expresiones muy bonitas, ¿no? Muy curiosas. Por ejemplo, cuando despiden a la viuda de Juan Rejón, dice algo así como que le llevan muchos regalos al barco y le llevan también mantenimientos, es decir, provisiones, y entre esas provisiones dicen carne en pie. Carne en pie son animales vivos. Animales como este que tenemos hoy. En aquella época no había frigoríficos y por lo tanto si querías tener carne a mitad de la travesía, pues la tenías que llevar viva y matarla allí, ¿no? O expresiones como, pues, no sé, en tal ciudad, en la plaza de Galdar, como la isla se enriqueció tanto, se llegaron a ver hasta 20 caballos regalados. Extraña, ¿no? Que es un caballo de regalo, ¿no? Bueno, pues es una expresión que existe todavía, que ya no se usa porque
ya no hay caballos, pero en aquella época teníamos caballo de guerra, el caballo que se llevaba a la batalla, a la guerra, un tipo de caballo, el caballo de trabajo, el caballo de carga, de tiro, o el caballo de lucimiento. Y ese era el caballo de regalo. El caballo regalado era el caballo de domingo, digamos, que se sacaba para lucirse. Pues ese tipo de expresiones, pues me parece que son expresiones muy bonitas, que he tratado de conservar la mayoría de ellas, las que son comprensibles. Precisamente escribiendo esos dos libros de los que has hablado, es cuando te diste cuenta de que, ¿por qué no traducirlo para que lo entienda todo el mundo? Sobre todo cuando me vi que yo, que conocía más o menos la historia de Canarias, la había estudiado, cuando me veía leyendo y releyendo el mismo párrafo hasta 3 y 4 veces para entenderlo, ¿no? Porque es una escritura con una sintaxis tan enrevesada y también, bueno, con vocabulario de una época del siglo XV, XVI, y entonces había expresiones que te costaba mucho entender, ¿no? Frases enteras que tenías que leerlas 2 y 3 veces hasta que entendías lo que decía. Entonces imaginé que a la mayoría de los que se acercasen a las crónicas les estaría pasando lo mismo. Y se hace una lectura pues muy farragosa, muy ardua, muy cansina, ¿no? Porque utiliza también, de vez en cuando se utiliza la misma expresión muchas veces, ¿no? Reiterando fórmulas expresivas, y eso te hace que sea una lectura un poco agradable. Entonces pensé que sería una forma de acercar las crónicas de la conquista al gran público, que lo entiende cualquier persona actual. Y precisamente ahora todos podemos leerla y podemos encontrarla en www.diadecanarias.es. En esa página web podemos encontrar estas crónicas y hasta ahora el proceso de descargas va bien, funciona. Sí, de momento se lo está descargando mucha gente. Más de 2000 descargas. Hay curiosidades, porque las descargas, hay descargas pues hasta de Afganistán, algunas descargas. Hay descargas de Estados Unidos, hay bastantes. La mayoría, lógicamente, son descargas que provienen de España. Hay muchas descargas del Reino Unido, hay muchas descargas también de Estados Unidos, hay descargas de Francia, Alemania. Había una descarga, incluso alguna descarga, no era Asia, en un país asiático, Indonesia. Pues cuánta gente se interesa, ¿no?, por la historia. Esas son ya puntuales, descargas bien puntuales, pero sí, ya va por más de 2000. ¿no? Nos alegramos mucho, Carlos Álvarez. Y hasta el día 30 de mayo están gratuitas. Sí. Ese es importante, que hasta el 30 de mayo, Día de Canarias, podemos descubrir, podemos conocer más sobre la historia. Ahí, diadecanarias.es. En esa página web podemos encontrarlas y descargarlas. Muchas gracias, Carlos, por venir. Gracias a ustedes. Enhorabuena por el trabajo que han hecho,